Gloria a Dios. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor que Él nos permite estar esta noche en su casa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos porque tú nos permites estar adorándote, Señor, y exaltándote. Te pedimos que esta noche, Señor, tu palabra sea en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, y que seamos nosotros edificados a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermano. Le voy a pedir que vaya a Apocalipsis capítulo 21 y versículo número 3. Y quisiera esta noche pues tomar el tiempo para poder hablarle acerca de el habitar o el acampar alrededor de su presencia. El domingo tuvimos pues el deseo de hablar acerca de esto, pero Dios nos fue llevando hacia otra dirección. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21 y versículo número 3. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias, Señor. Amén. Cuando estábamos el domingo, hermano, en la administración de la palabra, y el deseo era hablar acerca de la importancia de habitar o estar alrededor de su presencia. Cuando usted ve algo muy interesante en la Biblia, por ejemplo, el tabernáculo de Dios o el tabernáculo que fue hecho en el Antiguo Testamento, y específicamente le dieron a Moisés el diseño. Usted sabe que ese tabernáculo que se diseñó, ya había uno construido en los cielos. Y eso es extraordinario verlo, porque es un tabernáculo que se hizo en la tierra, pero que el diseño realmente estaba en los cielos. Quiere decir que así como había un tabernáculo aquí en la tierra, también había un tabernáculo en los cielos. Y me llama la atención cuando el libro de Apocalipsis nuevamente cierra. Dice la palabra del Señor que el apóstol Juan oyó una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. Cuando usted va al libro de San Juan o Evangelio de San Juan, dice la Biblia que el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros también se interpreta tabernaculizó. Entonces, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y al final en Apocalipsis, una de las cosas que nosotros podemos notar es que siempre el Señor ha tenido un deseo con el hombre, y es que el hombre goce de su presencia. O sea, que el hombre pueda disfrutar de la presencia y pueda acampar alrededor de la presencia de Dios. Si esto nosotros lo podemos ver a través de la Biblia, vamos entonces nosotros a entender que una de las luchas más grandes que la iglesia va a librar y todo cristiano va a librar es que siempre va a haber una oposición a que tú no te acerques a la presencia de Dios. O sea, si el enemigo sabe que es el mejor lugar en donde nosotros podemos acampar, va a haber una lucha constante, va a haber una lucha que vamos a tener que librar, y es la lucha de mantenernos en la presencia de Dios. Y si el estar en la presencia de Dios, eso es el anhelo de Dios, quiere decir que lo antagónico de Satanás va a ser alejarnos de su presencia. O sea, sabe muy bien Satanás que si nosotros estamos alejados de la presencia de Dios, pues prácticamente no estamos disfrutando de los beneficios del estar cerca de Él, estar cerca de su presencia. Usted recordará que dice la palabra del Señor que uno de los ataques más terribles en el libro de Génesis capítulo número 3, nosotros vemos que cómo es que la serpiente con su astucia engañó a Eva.
De tal manera que una de las cosas que el hombre y específicamente ellos dejaron de percibir fue la presencia de Dios en sus vidas. Porque usted recordará que dice la Biblia que Dios visitaba el huerto y Dios venía al huerto para estar con ellos. Entonces no era el tabernáculo, no era la Shekinah, no era la columna, sino que era Dios mismo el que venía al huerto para estar con el hombre. Y usted sabe que una de las cosas que se suscitaron a la caída del hombre fue que el hombre prácticamente quedó, hermano, limitado a una presencia plena. Porque yo creo que cuando el hombre no había caído y el hombre estaba, digamos, en el nivel óptimo, podía disfrutar la presencia de Dios. Pero en el momento en que el hombre prácticamente pierde la vida de Dios dentro de él mismo, porque acuérdese que el Señor le dijo, porque ciertamente el día que pecares morirás. Entonces el hombre cuando pecó, prácticamente la vida de Dios empezó a morir dentro de él. Y al morir la vida de Dios dentro de él, una de las cosas que se dieron, que se ausentó de la presencia del Señor. A tal manera que cuando usted ve que el Señor dice que vino al huerto, dice que ahora el hombre ya no tenía esa confianza de acercarse al Señor, sino que el Señor mismo le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y entonces dice la Biblia que Adán se escondía de la presencia de Dios. ¿Se recuerda usted eso? Dice que Adán se escondía de la presencia de Dios. ¿Y se recuerda usted qué era lo que estaba haciendo aquel profeta llamado Jonás? ¿Quiere usted ir al libro de Jonás para que lo vea? Porque una de las cosas que a mí me puede llamar mucho la atención es que cómo es que el enemigo va a buscar las maneras, va a buscar la forma de que de alguna u otra manera nosotros no podamos estar disfrutando plenamente la presencia del Señor. Si alguien por favor me buscara en el libro de Jonás, y específicamente aquí está Jonás capítulo número 1, dice la palabra del Señor, libro de Jonás capítulo número 1, y dice la escritura, el versículo número 2, dio una orden Dios y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y Jonás se levantó para huir. ¿Qué dice el versículo 3, hermano? Jonás 1:3, ¿qué dice? ¿Para huir de qué? 1:3, ¿qué dice? Y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. Entonces se da cuenta usted cómo es que muchas veces el enemigo lo que quiere es que nosotros estemos lejos de la presencia de Dios. Entonces dice en el libro de Génesis, usted encuentra ahí que prácticamente Adán también tuvo temor de la presencia del Señor. Quiere decir que uno de los ataques más fuertes que nosotros vamos a tener de alguna manera es que Satanás va a querer alejarnos de la presencia de Dios. El versículo número 10 dice de Jonás 1:10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho tú esto? Una pregunta. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Increíble, ¿va? Increíble que cuando el anhelo de Dios es que nosotros estemos cerca de su presencia, van a haber circunstancias que nos van a alejar de su presencia. Y si Dios, cuando nos muestra a nosotros su tabernáculo, y prácticamente el tabernáculo de Dios entre los hombres, y no, hermanos amados, Dios no conforme, si usted quiere de esta manera, decide enviar directamente a su Hijo a la tierra. Porque dice San Juan capítulo número 1, si usted va al libro de San Juan capítulo número 1, San Juan capítulo número 1 y versículo número 7, este vino hablando acerca del ministerio de Juan el Bautista por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. San Juan capítulo 1 y versículo 7. Dice que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, es decir, Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Versículo 14, y aquel verbo, es decir, Cristo, fue hecho carne y habitó, dice verso 14, ¿de qué manera? Dice, habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, cuando usted va a la concordancia Strong y busca esa palabra habitó en el griego, es tabernaculizó. Y no solamente es el hecho, fíjese que es interesante ver esto, porque no solamente es el hecho de que Él vino a la tierra y como un tabernáculo se estableció en la tierra. Ese es un concepto. Pero otro concepto más íntimo es el hecho que el verbo se hizo un tabernáculo. Usted sabe que cuando la Biblia y el apóstol Sergio ha estado hablando mucho acerca de los niveles, dice él que inicialmente nosotros éramos sepulcros y después nos constituimos en una cárcel, después en una casa, en un templo, para terminar siendo un palacio. Ha estado casi todos los estudios que he estado dando últimamente, ha estado hablando acerca del altar. Pero él dice que cuando nosotros llegamos al nivel de templo, una de las cosas que es interesante ver en el nivel de templo es que todo templo tiene un altar. Y entonces él ha estado hablando mucho acerca del altar de Dios y ha estado hablando mucho acerca de la presencia del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, y bueno, esto de que yo le decía a usted templo, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de nuestra tienda, nuestra casa, nuestro tabernáculo, dice, porque aunque esta casa, dice, ¿verdad?, fuese deshecha, tenemos una mejor en los cielos. Y esa palabra casa también significa tienda. Cuando la Biblia está mostrando nuestra vida, la Escritura la está conceptualizando como una tienda. Estamos metidos dentro de una tienda, dentro de un cuerpo. Pero también la palabra del Señor dice que esta tienda es un tabernáculo. Y entonces cuando Cristo vino a la tierra, a Cristo también le dieron un cuerpo. Y ese cuerpo prácticamente fue como su tienda de habitación. Usted sabe que nosotros en el cuerpo estamos en un estado intermedio, porque el cuerpo no es el estado final, sino solamente es parte, es como una, podríamos decir, es como una etapa del hombre en la tierra, pero que este cuerpo no es a donde nosotros vamos a terminar, sino que dice la palabra del Señor que es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces a nosotros nos han prestado el cuerpo, pero fíjese, hermano, qué tremendo, porque si nosotros nos damos cuenta, este cuerpo también es una cárcel. Cuando en la palabra del Señor, por ejemplo, se dice visiten a los que están presos en las cárceles, porque acuérdense que nosotros también somos presos, estamos prisioneros dentro de este cuerpo que es una cárcel también. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, Él no solamente tomó cuerpo de hombre humano, también Él se hizo como un tabernáculo entre los hombres, pero Él también tabernaculizó o habitó el tabernáculo de Dios, bajando a la tierra en forma de hombre, siendo el Dios. Entonces, cuando yo estoy analizando esto, a mí me llama la atención, porque en la Biblia vamos a encontrar que siempre Dios ha tenido el deseo y el anhelo que el hombre goce de su presencia, que el hombre y la humanidad, hermano amado, puedan deleitarse de su presencia. Si quiere decir que ese es el anhelo de Dios, la pregunta sería, ¿cuál es el anhelo de Satanás? Definitivamente el anhelo de Satanás va a ser ausentarnos de la presencia de Dios, buscar la manera de que nosotros cada vez estemos más lejos de la presencia del Señor, porque prácticamente el no estar cerca de la presencia de Dios, prácticamente estamos ajenos de la vida de Dios. Es como que nosotros estuviéramos, hermano, de alguna manera, y quiero decirle que no necesariamente, aunque sí es importante considerarlo, que estar en la presencia de Dios no necesariamente significa venir a la iglesia, porque puede haber gente que venga a la iglesia y que esté lejos de la presencia de Dios, y puede ser que haya gente que no venga a la iglesia, aunque eso tampoco se avala que no vengan a los cultos, para decir nosotros de que ellos están mejor, porque ambos están peor, ¿verdad?
porque es interesante que nosotros busquemos la presencia de Dios. O sea, nosotros debemos de anhelar la presencia de Dios. Entonces, cuando el Señor, fíjese usted que distribuyó el tabernáculo de reunión, y específicamente el Señor hizo acampar a su pueblo. Cuando usted va al libro de Números, capítulo 2 y verso número 2, dice la Biblia que los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Y dice la Escritura, bajo las enseñas de las casas de sus padres, es decir, los emblemas. Otra versión es según las banderas que les correspondan. Dice el verso 2 de número 2, dice: alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces nosotros nos damos cuenta acá que según lo que dice el libro de Números, es que el Señor va a distribuir a su pueblo, a la nación de Israel, a las tribus, de tal manera que ellos queden acampando alrededor del tabernáculo de reunión. Y eso a nosotros nos muestra que el deseo de Dios era que las tribus, hermano, acamparan alrededor de su presencia. Porque el tabernáculo de Dios, hermano, el tabernáculo que estaba descrito ahí en Números capítulo 2, aunque ese que le mostraron a Moisés, y Moisés lo hizo aquí en la tierra, pero representaba y representa la misma presencia del Señor. Entonces, así como les dieron a ellos un tabernáculo en el desierto, también a la humanidad Cristo vino a la tierra para hacer también ese tabernáculo entre los hombres. Y al final de Apocalipsis capítulo 21 vemos otra vez el tabernáculo de Dios entre los hombres. Porque dice 21 de Apocalipsis, dice: porque este es el cielo anterior y la tierra anterior ya no son, y se establecieron cielos nuevos y tierra nueva, y el tabernáculo de Dios entre los hombres. Entonces nos damos cuenta nosotros que hay un tabernáculo en los cielos, y que ese tabernáculo tiene que ser establecido otra vez, y alrededor de ese tabernáculo la humanidad, y específicamente, hermano, la humanidad salvable, la humanidad hijo de Dios, la humanidad que aman la presencia del Señor. Cuando Dios distribuye a los hijos de Israel y los hace acampar a cada uno según su bandera, según el emblema que le correspondía de las casas de sus padres, dice que los puso alrededor del tabernáculo de reunión. Pero hay algo interesante ver, que una de las tribus, que es la tribu de Judá, y que ellos iban al mando de un grupo. Habían 4 grupos y cada grupo tenían 3 tribus, lo cual hacía un número de 12 tribus por cada grupo. Y en el primer grupo, que era el grupo que iba a estar al lado del este, según Números 2:3, lea por favor, dice la palabra del Señor, Números 2:3, segunda parte: al este dice que estaría la bandera del campamento de Judá, y dice que estaría al este no solamente el campamento de Judá, sino juntamente con sus ejércitos. Y ya se menciona el jefe de los hijos de Judá, su nombre y cómo es que ellos iban a estar distribuidos. Pero yo quisiera que esta noche solamente estudiáramos las 3 tribus que iban a estar al este, comandadas por Judá. Cuando le dieron un emblema a Judá, usted recordará que el emblema de Judá era el rostro de un león. Cuando la Biblia nos muestra a nosotros, por ejemplo, los 4 evangelios también son tipología o representación de los 4 emblemas que formaban parte de los que estaban alrededor del tabernáculo de reunión. Porque fíjese usted que estaba, por ejemplo, el emblema del rostro de león, el emblema del rostro de buey, el emblema del rostro de hombre y el emblema del rostro de águila. Cuando uno estudia los querubines, es impresionante ver que los querubines también tenían esos 4 rostros. Y entonces cuando el Señor distribuye prácticamente a las tribus de Israel, no les da libertad para escoger a dónde ellos querían ir, sino que el Señor les establece de una vez sus campamentos y les dice quién iba a estar al mando de ese campamento. Entonces el campamento que iba a estar al este iba a ser el campamento de Judá, y juntamente con Judá iba a estar su hermano Isaacar, e iba a estar también Zabulón. Eran las 3 tribus que iban a estar al este, es decir, Judá, y juntamente con él Zabulón e Isaacar. Cuando estamos pensando nosotros acerca de la tribu
de Judá y que estaría al este. Fíjese usted que Judá es un símbolo de alabanza y adoración, porque cuando en la Biblia se habla acerca de Judá, es la tribu que tiene que ver con alabanza, de tal manera que Judá, que su nombre también significa alabanza, era algo que tenía que estar al este. Ahora, cuando uno analiza y uno está pensando y dice uno, ¿por qué tenía que estar Judá al este? ¿Qué realmente representa de que Judá estuviese en el este? ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué significa? ¿Por qué Dios lo deja establecido al este? Y usted recordará que una de las cosas tan interesantes que se dan es, aunque se dice, digamos, que el sol nace, ¿verdad? Pero el sol no nace porque el sol siempre está ahí, ¿va? Pero es un concepto, ¿va? Que el sol nace en el este y se pone en el oeste. Entonces nosotros vemos que Judá iba a tener juntamente con estas dos tribus, tanto Zabulón como Isaacar, la bendición de que ellos miraran un nuevo amanecer cada día. Ellos iban a contemplar cada día el sol de justicia. Ahora, cuando nosotros vemos esto, no es una coincidencia, porque el libro de Malaquías capítulo 4 y versículo 2 dice de la siguiente manera. Malaquías capítulo 4 y versículo número 2 dice de la siguiente manera Malaquías: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Dónde nace el sol? Según el concepto, el sol nace en el este. Entonces al este del campamento de reunión o del tabernáculo iba a estar la tribu de Judá comandada. Y entonces dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación o salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces fíjese usted que cuando estamos nosotros pensando acerca de la tribu de Judá, que es la tribu de adoración, que es la tribu de alabanza, que es la tribu que tiene que ver con la tribu que abre las puertas de los cielos, tiene que ver con la tribu que experimenta el poder, la casa de Dios experimente un poder en la alabanza. ¿Por qué es necesario que siempre dentro de un mover, de un culto glorioso, porque es importante que siempre haya alabanza? Cuando nosotros fuimos enseñados en la palabra a través de nuestro apóstol, el doctor Ríos Paredes, hace muchos años atrás, cuando él todavía estaba en vida, él decía, y él nos enseñaba acerca de lo que es la alabanza, la adoración y lo que es la palabra. Y entonces, cuando todavía no se sabía mucho acerca de adoración, hace unos 35 años atrás, hermano, estoy hablando del año 70, año 75, ya Dios le había dado al doctor Ríos, y qué decir, los años 80, acerca de la importancia de la restauración del tabernáculo de David. Entonces él nos decía a nosotros y nos enseñaba y siempre recalcaba. Por eso nosotros vemos la talla de ministerios de alabanza que nacieron del himno. Usted sabe que, por ejemplo, la alabanza que está en la iglesia de Los Ángeles, el himno de Los Ángeles, muchos ministerios, como por ejemplo el ministerio del hermano Fernández Monroy, para los días del doctor Ríos, él era el líder juvenil de la alabanza de ministerios, el himno. Y así un montón de gente que hoy nosotros vemos que son muy reconocidos adoradores y que nacieron en esa casa, pero que fueron engendrados a través de un apóstol que enseñó la importancia de la alabanza y de la adoración. Entonces el doctor Ríos hacía el énfasis y le decía a la alabanza: si no hay una buena alabanza y no hay una buena adoración, es muy difícil que haya una buena tierra para poder sembrar la semilla. Entonces él hacía la comparación y él nos enseñaba, cuando en el Antiguo Testamento, decía el doctor Ríos, venía y antes de descender el maná, dice la palabra del Señor que el Señor permitía que descendiera un rocío, y que ese rocío lo que hacía era bañar todo el campamento de Israel. Y después de que ese rocío mojaba la tierra, entonces venía y caía el maná. Y entonces el doctor nos enseñaba que ese rocío es figura de la presencia de Dios,
es la presencia de Dios que viene por causa de la alabanza y de la adoración. Cuando todavía no se enseñaba acerca de un cántico nuevo, ya el doctor Ríos nos enseñaba acerca de la importancia de adorar al Señor. Y no solamente de adorar a Dios, sino también la importancia del mover de los dones de profecía. Y hermano, le estoy hablando de hace más de 35 años atrás, cuando todavía no había todo el movimiento de alabanza y adoración que nosotros hoy ya estamos tan acostumbrados, y que este hombre fue un pionero para enseñarnos estos principios. Y entonces era algo diferente a todos los demás movimientos y denominaciones. Era algo que se distinguía porque no era lo común que sucedía en las demás iglesias, sino que se permitía que hubiese un rocío de la presencia del Señor y un fluir de adoración, un fluir de alabanza, hermano. Ahí nació también Tony Pérez, ahí nació un montón de gente. El hermano Otto Azurdia también nació de ese ministerio. Y qué decirle, un montón de ministerios de alabanza y adoración que nacieron de esa casa, pero que recibieron la unción y la enseñanza de la importancia de la alabanza y la adoración, y el hecho de darle el énfasis y el lugar que le corresponde a la alabanza en la casa del Señor. Y entonces decía él, cuando ya ese rocío ha caído al campamento, una alabanza, una adoración, un fluir de Dios, queda la tierra mojada y preparada para que entonces se traiga la semilla de la palabra, como el maná que caía de los cielos. Y entonces él siempre recalcó acerca de eso. Entonces, ¿por qué nosotros vemos a Judá como una tribu, como la tribu que iba a estar a cargo de la alabanza, como la tribu que está ligada a la alabanza y que tenía que estar al este, donde nace el sol de justicia? Porque iba a ser la tribu que iba a tener la oportunidad de que cada mañana ellos, hermanos, pudiesen recibir la ministración, ver con sus propios ojos el nacer de un nuevo día. Por eso Malaquías capítulo 4 y versículo 2 dice de esa siguiente manera que leíamos: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Entonces esa tribu que estaba al este, esa tribu que estaba ligada a la adoración y alabanza, tenían la particularidad, la bendición de estar recibiendo ese sol de justicia cada mañana. Ser los primeros de deleitarse, ser los primeros en poder contemplar un nuevo amanecer. Entonces qué lindo es cuando el sol de justicia está sobre Judá. Que el sol de justicia, hermano, está sobre una iglesia que ama la presencia de Dios. Que una iglesia que se va a acercar a Dios por medio de la alabanza y la adoración. Porque la alabanza y la adoración tiene esta particularidad: nos acerca a la presencia de Dios. Usted se da cuenta que cuando usted está alabando y está adorando y está en un cántico nuevo, lo que hace la alabanza y la adoración y el cántico nuevo es acercarlo a la presencia de Dios. Lo hace entrar en una mayor comunión con el Espíritu Santo. Le permite que usted pueda desbordar su corazón a Dios y expresarle a través de la música, de la alabanza, de la adoración, del cántico, lo que hay dentro de su corazón. Por eso en el Cantar de los Cantares usted ve cuando el Señor le dice a la amada: hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce. Y esa voz dulce, hermano, es una voz de adoración. El Señor anhela y desea una iglesia que se acerque a Él con alabanza y con adoración. Ese es parte del anhelo de Dios. Por eso es que nosotros no podemos, hermano, permitir que esta de las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué cree usted que a veces los ministerios de alabanza son muy atacados? ¿Por qué cree usted que a veces los ministerios de alabanza, hermano, tienen muchas luchas y tienen muchas pruebas? Porque definitivamente el enemigo se va a proponer que en una casa no hay alabanza y adoración. El espíritu religioso, se recordará usted cuando dice la Biblia que el Señor estaba entrando a Jerusalén y dice que los jóvenes, las multitudes decían: hosana al que viene en el nombre del Señor. Y dice que daban tributo y adoración a Cristo. Y dice que muchos se molestaron porque decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa expresión, esa alabanza estaba determinada y estaba reservada para la venida del Mesías. Por eso es que cuando ellos oyeron lo que le estaban diciendo, le dijeron: ya viste, ya oíste lo que te están diciendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Y esa profecía solamente estaba reservada para la venida del Mesías. Ellos se sentían ofendidos de que aquel carpintero, aquel nacido, hermano, en Belén, aquel que había sido criado en Nazaret, a quien pensaban que era solamente el hijo de José, que está entrando en una asna, y que le estén dando alabanza y adoración y le estén dando el atributo del Mesías. Y entonces le dicen: ya viste lo que están diciendo. Entonces viene el Señor y dice: ¿acaso no habéis leído que de los que maman, de los pequeños, perfeccionaste, levantaste la fortaleza? Y entonces Dios, hermano, siempre va a pedir algo de nosotros, y es adoración y alabanza. Siempre Dios va a pedir, es parte. Mire, yo le digo, eso ni siquiera es nuestro, eso es de Él. Por eso nosotros no nos podemos quedar con eso, porque eso a Él le corresponde. La Biblia dice: alabadle al son de bocina, todo lo que respire alabe al Señor. Entonces eso es parte, algo que le corresponde y que le pertenece al Señor. Entonces Dios te ha puesto cerca de su tabernáculo, cerca de su presencia, para que tú y yo traigamos alabanza y adoración. Pero no solamente en ese concepto, hermano, de una iglesia a la cual Dios está llamando. Por eso yo creo que a veces hay un adormecimiento de alabanza y adoración. Y entonces Dios lo que hará es despertar dentro de nosotros una vez más al Judá que está dormido. Porque dice en Génesis capítulo 49, versículo número 8. Mire lo que dice Génesis 49, 8. Hablando acerca de Judá. Judá dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, o sea, dándole el atributo y el lugar que le correspondía a la tribu de Judá. Y el verso número 9 dice: cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapaba, se echaba como león y como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro, Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Cuando usted va a la escritura, este pasaje de Génesis 49, 10 está bañado de profecía, y está bañado de una escatología tremenda, porque cuando usted estudia que dice la Biblia hasta que venga Silo, se refiere a la venida de Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor que Judá estaría como una tribu de la cual no se apartaría el cetro, y el cetro habla de gobierno y autoridad. Por eso cuando nosotros vemos que Jesucristo nace de la tribu de Judá, estábamos viendo el día sábado, si no estoy mal, que estábamos en el cumpleaños de Nadia, si no estoy mal, si fue sábado, pero estábamos viendo el día sábado con la pastora que fue a compartir allá a Progreso acerca de Tamar, la nuera de Judá. Y yo me quedé sorprendido porque encontramos unas cosas extraordinarias, ¿verdad? Yo le decía: te voy a robar tu mensaje, ¿verdad? Porque se dio un panorama extraordinario acerca de Tamar. Pero vimos acerca de 3 mujeres que entraron dentro de la genealogía de Judá. Una de ellas fue Tamar, otra de ellas fue Ruth, la moabita, y la otra fue Rahab, la ramera. Y entonces es increíble ver cómo estas 3 mujeres, que no tenían realmente, si usted quiere, ni siquiera poder pensar parte en ello, poder considerar hasta en un momento dado, tendrían derecho, tendrían la credibilidad, tendrían sí, todas eran extranjeras. Y aparte de eso, imagínense Ruth, imagínense Rahab, una ramera. Tamar se tuvo que vestir de prostituta. Ruth, que venía de las tierras de Moab, religiosa, bajo maldición. ¿Sabe usted que a los moabitas el problema es que venían de problemas de incestos? Y entonces, ¿cómo entraron dentro de una genealogía para constituirse en alabanza? Y sabe usted una cosa, nosotros estamos representados en esas mujeres, porque veníamos tan dañados,
tan contaminados, tan ajenos de la vida de Dios, y Dios nos hizo entrar dentro de la estirpe de Judá, dentro de la estirpe de alabanza, hermanos. Y después, digamos, nosotros poder decir: Señor, ¿quién soy yo? Y específicamente cuando Dios levanta, hermano, cuando Dios levanta dentro del ministerio de alabanza gente que podría decir: yo no soy digno de estar ahí, yo no soy digno, realmente no soy digno. Porque al igual que Tamar, al igual que todas estas mujeres como Rula Moabita, tú me cobijaste debajo de tus alas, Señor. Precioso, ¿va? Y ahora me das la oportunidad, y aquí, hermano, entrar absolutamente todos, entrarnos de la oportunidad de que nosotros podamos adorarlo y alabarlo a Él. Y entonces Judá es una tribu que tiene que ver con alabanza, con adoración, algo que tiene que estar alrededor de la presencia de Dios. Si esto es parte de nuestra herencia, van a haber fuerzas espirituales que te van a querer quitar tu herencia de alabanza, que te van a querer quitar la oportunidad que tú adores al Señor. Y no te digo solamente el hecho de que subas aquí a esta plataforma, sino que es el hecho de que todos nosotros somos llamados a alabar y adorar al Señor. Porque a veces habrá gente, hermano, que a veces dice: no. Me contaba una persona, yo le decía: mira, ¿y por qué a veces llegaban muy tarde? Es que mire, pastor, se levantaban y se ponían todavía a ver tele, todavía se ponían días domingos, en lugar de bañarse y prepararse al culto, se ponían a ver tele, comían en la cama y aparecían hasta las 11:30, 12 del día en el culto. ¿Se pone usted a pensar que todavía día domingo uno se levante a ver tele, hermano? ¿Y sabe qué me decía la hermana? Hasta se ponían a ver el partido de fútbol, que terminara el partido a las 11 de la mañana, 11:30, y empezar a alistarse para llegar al culto. ¿A quién se le ocurre estar viendo partidos de fútbol el día domingo en la mañana, hermano? Pues yo en lo particular me gusta, pero no es la hora de verlo. Si es uno, tiene que empezar a alistarse, porque es el día que hay que ir a la casa del Señor, ¿verdad? Y entonces lo más terrible sería llegar ya a la hora de la predicación, y no está mal. Pero entonces, ¿dónde está tu Judá? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está de que nosotros vengamos a ofrecerle al Señor lo que al Señor le corresponde como tribu de Judá, ¿verdad? Lo que a Él le corresponde, lo que a Él, lo que es de Él realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos que dárselo a Él. Entonces la gente dice: es que muy largo el culto, hermano, mejor llegamos a la hora de la predicación. Pero imagínese usted, hermano, o sea, es increíble, ¿va? Cuando tenemos que estar preparados para venir y traer nosotros también nuestro Judá, nuestra adoración y nuestra alabanza, que no nos pertenece a nosotros, sino que realmente le pertenece al Señor. Y qué hermoso es poder adorar y poder exaltar y poder engrandecer el nombre del Señor. Entonces Judá es aquello que tiene que ver con la adoración, con la alabanza, con la entrega. Es aquello que tiene que ver, hermano, con darle al Señor. Es el despertar de ese león que se tiene que levantar, ¿verdad? Hay que despertar a ese león que está dentro de nosotros y que Dios quiere que nosotros le adoremos y le exaltemos en este tiempo, hermano. Qué hermoso sería que todos fuéramos parte de un ministerio de alabanza, pero no necesariamente un ministerio de alabanza comienza en el altar y termina en el altar, porque usted y yo, hermano, solo por el hecho de alabar a Dios, ya formamos parte también de ese ministerio. Amén. Hoy me siento un poco más satisfecho que el día martes anterior, porque el martes anterior habían 7 de la alabanza y 4 del pueblo. ¿Y cómo puede ser posible que hayan más de la alabanza que del pueblo? Solo en esta iglesia ocurriría esto. Habían 7 de la alabanza y 4 hermanos para empezar el culto. Hasta el punto que me preguntaba: papá, comenzarles. Dije: por lo menos los ángeles están aquí, ¿verdad? Y con los ángeles suficientemente vamos a adorar. Pero imagínese usted que tengamos 7 en el púlpito y 4 en el pueblo para adorar al Señor. Entonces, ¿cómo está el Judá dentro de nosotros? Necesitamos despertar ese Judá una vez más para adorar al Señor con todo nuestro corazón.
Amén. No sé cuánto queremos, ¿verdad? Darle un aplauso, Señor, pero es importante que despertemos ese Judá dentro de nosotros. Muy rápidamente, fíjese que juntamente con Judá, que era la tribu principal, y añadidos a ellos, porque tenía que haber uno que estuviera que dirigir, Judá era al frente. Y el versículo número 5 dice: junto a él, o sea, junto a Judá, acamparán los de la tribu de Isaacar. Número 2:5. Y entonces vemos acá que estaba Judá, que representa alabanza y oración, y junto a él, es decir, junto a Judá, acamparán los de la tribu de Isaacar. Cuando estamos hablando de la tribu de Isaacar, estamos hablando de una tribu, y específicamente, hermano, como una tipología, podríamos decir, que tiene que ver con revelación y entendimiento. Judá tiene que ver con alabanza y adoración, con gobierno, con reino, con autoridad. Y en el caso de Isaacar, tiene que ver con revelación y entendimiento. Y entonces dice que juntamente con Judá al este estarían acampando los de la tribu de Isaacar. Cuando nosotros vemos que David va a establecer su reino, en el libro primero de Crónicas 12:32, nosotros vemos que una característica entre la tribu de Isaacar es que en esa oportunidad, primer libro de Crónicas 12:32, dice que la tribu de Isaacar le aportaron a David 200 principales. No es que fueran solamente 200 de la tribu de Isaacar, sino que en esa oportunidad, cuando todos empezaron a conformar y apoyar el reino que David iba a dirigir, aportaron y dieron. Pero la tribu de Isaacar, según lo que dice el primer libro de Crónicas 12:32, dice, le aportaron a David 200 principales. ¿Y cómo eran estos hombres? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho o cuyo hablar seguían todos sus hermanos. Entonces la tribu de Isaacar es la tribu que tiene que ver con revelación y con entendimiento, y específicamente con aquello que hay que hacer. Como que ellos pedían consejo de estos 200 principales, como que ellos pedían consejo de ellos, para que ellos les dieran el consejo si habrían de ir o no ir a la guerra, qué hacer. Porque fíjese que cuando usted va a este concepto, a esta palabra, entendidos en los tiempos y que sabían, esa palabra sabían en el original, en el hebreo, es una palabra muy extensa. Y una de las cosas que se pueden interpretar en este concepto, sabían, es cómo, cuándo, qué, con quién. Por decir algo, cómo iban a hacer la guerra, cuándo iban a hacer la guerra, con quién iban a hacer la guerra y cómo iban a hacer la guerra. Es decir, que ellos aportaban de tal manera que ellos venían y le decían, digamos, a David, vamos a ir a la guerra. ¿Cuándo tenemos que ir? O sea, ellos sabían y entendían en qué tiempo habrían que ir, cómo tendrían que hacer la guerra, cuándo la tendrían que hacer, con cuántos tendrían que ir y cómo la iban a efectuar. Y entonces imagínense usted qué sabiduría y entendimiento había, que cuando esos aportaban, ellos no solamente decían no es tiempo de ir, sino que sabían por qué no era tiempo de ir. Y también sabían ellos cómo iban a hacer la guerra, de qué manera, qué estrategia iban a utilizar. Y entonces, ¿cómo usted interpreta esto, hermano? Cuando dice, cuyo dicho o cuyo hablar seguían todos sus hermanos. Miren, pocas palabras se lo voy a decir. Era tanta la confianza que ellos tenían en estos 200 que decían, hagámoslo como ellos lo dicen. Es decir, hermano, que estaban depositando toda su confianza y estaban depositando sus vidas. Estaban depositando de tal manera. Yo le digo a usted, hermano, mire, eso es como que alguien en un momento dado usted viene y le pide consejo, ¿va? Y usted le dice a esa persona usted le dice, hermano, deme un consejo que debo de hacer. Y que esta persona le diga, hágalo de esta manera, hágalo con fulano de tal,
no lo haga con fulano de tal, hágalo de esta manera, hágalo en este tiempo, invierta de esta manera, no invierta así. Y que todo lo que esta persona le diga, usted lo haga tal como eso se lo dice, y al decirlo así, sale exacto. ¿Sabe qué significa esto? Eran hombres de los cuales sus hermanos les tenían tal confianza que estaban dispuestos a seguir el dicho de su boca. Ahora yo le digo, esto no es fácil. Usted a veces no se va a fiar de que le digan, haga esto, ¿va? Y usted dice, ¿y si me voy a equivocar? O si lo que esta persona me está diciendo no es así. Pero estos 200 principales de la tribu de Isaacar sabían, oiga esto, lo que Israel debía hacer. ¿Cómo es que sabían? Yo no sé, como que aquellos que hacen estudios, ¿verdad? ¿Cómo le podría llamar? Aquellos que hacen un estudio al futuro, va, como proyectista. Fíjese que el caso, por ejemplo, del hermano Julio Herrera, un pastor en Guatemala. Había un lugar, y no sé si él, bueno, va a venir acá, pero él lo estaba contando un día, ¿verdad? Es parte de su testimonio. Nadie, absolutamente nadie, compraba en la tierra donde él compró en Quetzaltenango. Y es tan así que ese lugar se le llamaba el Cenizal. Y era el basurero más horrible y más apestoso, en donde tiraban perros, donde tiraban animales, donde tiraban basura, y nadie quería comprar ese lugar. Pero en una oportunidad al hermano le venden una franja de terreno y está cerca del basurero del Cenizal. Y viene él y le habla al gobierno que el gobierno le venda también esa parte. Y resulta que el gobierno le vendió. Y aquello que era tan horrible, aquello que nada ni nadie daba nada por esto, ahora se ha convertido en un lugar de adoración y de alabanza. Hermanos, cuando el mismo gobierno empezó a darse cuenta de lo que este hombre estaba proyectando en ese lugar, y fíjese usted que él se constituyó como un prototipo a seguir, y le enseñó a la comunidad, a ese lugar de Quetzaltenango, en ese sector donde él está, les enseñó higiene, les enseñó la importancia de terminar con ese basurero. Y hermano, ahora en la parte alta de donde él está, ahí está construido un tabernáculo de adoración tremendo, y la iglesia se llama Jubileo. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Él era un Isaacar. Él sabía proyectar y podía saber qué era lo que venía hacia el futuro. Él podía, hermano, mire, eso es como pedirle un consejo a esa persona. Uno dijera, a este hay que oírlo porque tiene realmente elementos en su vida que me dan confianza para poder creerle a un consejo que me pueda dar. Entonces los 200 de la tribu de Isaacar le aportaron a David revelación y entendimiento. Quizás no aportaron fuerza, pero sí aportaron revelación y entendimiento, porque la Biblia dice que con sabiduría se hará la guerra. Y entonces hasta para hacer la guerra hay que saberla hacer, hay que hacerla con sabiduría, ¿verdad? David y muchos guerreros en la Biblia quizás no tenían mucho ejército, pero sí tenían mucha estrategia. Y usted sabe que no necesariamente se agarra la guerra cuando más soldados tiene un ejército, porque hay ejércitos que puedan tener muchos soldados, pero hay ejércitos que tienen soldados, menos soldados, pero son ejércitos poderosos. Por ejemplo, el ejército de Israel es un ejército muy poderoso. Y posiblemente los ejércitos asiáticos tengan más gente, pero a la hora de freír los frijoles, como dicen, ¿verdad? A la hora de los tunazos, saben hacer la guerra, tienen estrategias, saben cómo pelear. Y estos 200 de Isaacar eran hombres entendidos. A mí lo que me llama la atención, porque dice que eran hombres entendidos en los tiempos. Es decir, que ellos sabían y entendían los tiempos, conocían los tiempos. ¿Qué pasó? Vamos a matarla. Ellos eran entendidos para estas cosas, hermano. Entonces fíjese usted qué hermoso es. Yo quiero terminar acá, póngame atención, deje la rata ahí. Póngame atención en esto, qué hermoso es cuando, por ejemplo, tú te unes y eres parte de una congregación en donde tenemos alabanza, adoración y entendimiento y revelación. Que Dios nos dé todas estas características y no, por ejemplo, decir,
eso solamente lo tiene un grupo de hermanos, sino que entender que estas cualidades son para todos nosotros. Y que no necesariamente decir, bueno, yo no estoy en alabanza ni estoy ahí en ese grupo, así que para mí no es Judá. No, para ti también es Judá. No, yo no soy de Isaacar porque yo no tengo que ver con predicación, ni con profecía, ni con revelación. Eso solamente son los predicadores, no, también tú. Es decir, que los que se iban a unir para estar en el este, iban a ser, hermano, aquellos hombres que tenían entendimiento, que tenían sabiduría, que conocían los tiempos. Mire, hay veces que hay gente, hermano, que pierde ciertos tiempos en su vida. Y no es que no se los devuelvan, se los vuelven a devolver. Pero es como que se diera prácticamente la oportunidad, que pasó una oleada de bendición y no la tomaste. Tienes que esperar el tiempo para que vuelva otra vez a pasar y tú te vuelvas a subir. Porque si no, vuelve a pasar otra vez y te vuelves a quedar en el paradero. Entonces hay tiempos que hay que discernirlos. Hay tiempos que hay que entenderlos. Si ese es el tiempo. Entonces imagínese usted, por ejemplo, hermano amado, Jesús le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ese no era tiempo de matar a los profetas, era tiempo de recibir los profetas. Era tiempo de recibir a los que eran enviados. Pero dice: por cuanto no conocieses el tiempo de tu visitación, tu casa quedará desierta. Entonces hay que conocer los tiempos. Hay que conocer los tiempos, tener entendimiento en los tiempos. Y nosotros tenemos que conocer este tiempo que estamos viviendo. Saber cuál es el tiempo, cuál es, hermano, como decir, el fluir de Dios para este tiempo. ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué Dios me está hablando en mi corazón? Entender ese tiempo que estoy viviendo, entender ese momento que estoy viviendo, pedirle al Señor ese entendimiento. Hoy tuve la oportunidad de hablar con mi hermano Álvaro y me dice: Antonio, realmente no ha sido fácil la prueba que han pasado nuestros pastores. El día miércoles subí a Quetzaltenango para el sepelio del bebé y subí con mi esposa para estar en ese sepelio, y yo la podía ver a ella y podía ver también a Vinicio quebrantados, tristes. Y yo bajé de Quetzaltenango otra vez para San Antonio, pero mientras iba bajando yo iba quebrantado en mi corazón. Yo le empecé a preguntar al Señor, le dije: Señor, tú me tienes que dar una respuesta. Y él venía diciéndole al Señor: ¿por qué? ¿Por qué te llevaste a este niño? Si con la expectativa, con el amor que lo estaba esperando Vinicio, su esposa Wanda, los pastores, la iglesia, esperando el nacimiento de este niño. ¿Por qué, Señor? Y él le fue preguntando al Señor y diciéndole: muéstrame por qué, oh Dios. Y dice que por la noche, cuando él estaba durmiendo, él vio una mano que salió de una nube, y que esa mano entró en su corazón y le dijo: calla. Y dice que él se levantó estremecido por la voz y la mano que se puso dentro de su corazón. Y el día domingo, cuando estaba predicando la pastora, el Señor le empezó a dar revelación y le dio entendimiento. Y entonces le dijo estas palabras: grandes y poderosas son mis obras. Y entonces el Señor le empieza a dar un pasaje, un mensaje. Y cuando la pastora está terminando de predicar, le dice: yo tengo una palabra para ti y para la iglesia. Y hermano, ¿cómo puede ser posible que una palabra profética puede cambiarte el ambiente y puede cambiarte el concepto y puede cambiarte los términos de lo que puedas estar viviendo? Yo creo una palabra profética, hermano. Yo creo una palabra profética y me agarro de esa palabra profética, aunque mis ojos no estén mirando nada en ese momento. Pero viene y el profeta le empieza a declarar la palabra. Así dice Jehová. Y le empieza a declarar la palabra y le dice: hay algo. Yo no vi al niño, le dice, pero ese niño tenía sus pestañas brillantes, tenía sus pestañas de oro. Sus pestañas eran muy diferentes, sus cejas eran muy diferentes. Eran muy diferentes
a todo su demás cuerpo, su cabello negro, y lo único que eran distintos realmente eran las pestañas, las cejas negras, el pelo negro, y las pestañas eran color oro. Y le dice, el niño traía las pestañas, y la pastora se queda así llorando. ¿Sabes una cosa? Dios le dijo a ese bebé: tienes la oportunidad de ir a tus padres biológicos, escoge ir a la tierra o te quedas conmigo en mi presencia. Y el niño escogió quedarse en la presencia del Padre eterno. Para profetizar así hay que estar en otro nivel, definitivamente. Ese chaparro es tremendo, ¿va? Yo le digo chaparro a mi hermano, ¿va? Pero, y que eso quebrantó y estremeció, que toda la iglesia se compungió en la presencia de Dios, y le dice: hoy Jehová te dice de esta manera, que no temas, porque el niño escogió ir a mi presencia y no venir a la presencia de los padres biológicos. Yo estaba oyendo acerca de un hombre de Dios que me dijo: hay corderos que vinieron a la tierra y que Dios determinó que les cortaran la vida en la tierra con un propósito. Y no todos los que a veces mueren en la tierra mueren porque Satanás se los llevó, sino que muchos de ellos venían escogidos como corderos. No es fácil ser corderos. El doctor Ríos hablaba acerca de los que eran corderos. Yo creo algo con todo mi corazón, hermano, y le digo algo: yo creo que mi madre fue un cordero para Dios. Yo sí lo creo, un cordero. Y que muchas veces dentro de un redil Dios sacrifica un cordero para traer salvación a todo el resto de la familia. Lamentablemente no toda la familia lo entiende, pero hay hombres como Abel. En la Biblia, un día te voy a dar el tema, en la Biblia Abel fue un cordero de sacrificio. Y así como Cristo fue cordero de sacrificio, también hay dentro de la familia corderos de sacrificio, a los cuales Dios toma con un propósito. Y estos son corderos de sacrificio para que el resto entonces puedan entender el propósito que Dios tiene. Pero Dios, hermano, le dice a este niño, y le dice, y el niño estaba tan perfectamente formado, para que ustedes entiendan que yo soy un Dios perfecto. No traía ninguna malformación, no traía ningún problema, sino sencillamente escogió y determinó quedarse conmigo en la presencia. Hoy no lo entienden, pero así declara el Señor. Y sabe, si los demás no lo creyeron, problema de ellos, pero su padre Vinicio lo creyó y le dijo al profeta: Dios ha puesto paz en mi corazón y te agradezco por esta palabra, porque esta palabra fortalece más mi fe en el Señor. Increíble, ¿va? Increíble. Pero yo le digo algo, hermano amado: entendidos en los tiempos. Hay veces que posiblemente nosotros no podamos entender un tiempo de crisis, pero yo sí sé que muchas veces Dios los permite con un propósito. Dios los permite con un propósito. Termino. Una mujer que era tan importante en Sunem, una mujer que sembró dentro del reino, una mujer, fíjese usted qué tremendo, y el hermano Efraín compartió eso allá en Progreso, que a mí me llamó la atención, porque dice que esta mujer tenía su esposo, Dios le dio un hijo que estaba esperando, ella no podía tener familia, tenían campos, tenían cosecha, tenían tierras, tenían de todo. Pero de repente se vino un tiempo de sequía y de crisis. Y entonces viene el profeta y le dice: mujer, huye a donde puedas huir, porque está determinada una tremenda crisis. Escóndete. A donde tú puedas ir, vete y espera que pasen los días de crisis. No me recuerdo si hay años determinados ahí o sencillamente no dice, pero si eran 7 años de crisis que vendrían. La mujer huye, y no sé si la mujer se va a los filisteos, a la tierra de los filisteos, y se está ahí. Y fíjense, hermanos, cómo es el Dios
el Dios que no se queda con nada. Porque yo creo en el Dios que no se queda con nada, hermano. Yo creo en el Dios que no se queda con nada. Viene y pasan los años de crisis, de sequía, de pobreza, de necesidad. Y la mujer prácticamente todo lo que tenía como que lo perdió. Y en el momento que está entrando ella al palacio, dice la Biblia que el rey, que para ese momento estaba gobernando la nación de Israel, está platicando con Giezi, está platicando con el asistente del profeta Eliseo, y le está diciendo y le está contando y le dice: cuéntame de los milagros que hacía tu siervo Eliseo. Entonces a este hombre como que le gustaba que le contaran acerca de los milagros que Eliseo hizo en la tierra, y él estaba contando acerca de la mujer y del hijo que había muerto y que había resucitado. Y entonces justamente en el momento que está contando el milagro, la mujer está entrando en el palacio. ¿Y sabe qué dice el profeta? ¿O qué dice este varón, aunque era un profeta? Le dice: oh rey, dice, viva el rey. Esta mujer que está entrando a la puerta del palacio es la mujer de la cual yo te estoy hablando. Entonces viene el rey y le dice a la mujer que le cuente. Entonces la mujer le cuenta. Y entonces dice que el rey dio una orden, y la orden que el rey dio fue esta: díganle, denle a esta mujer, devuélvanle todas las ganancias que la tierra hubiese producido en todos estos años. Devuélvanle todo, desde el primer día que salió de su país. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo el Señor al hermano Alex? El Señor le dice que todo lo que usted perdió desde el primer día que salió de su país se lo van a devolver. Y yo sí creo en el Dios que devuelve las cosas. Yo sí creo en el Dios que devuelve las cosas. Y máximo cuando tú lo has dado con todo tu corazón. Espera en Jehová y vas a ver, porque no hay justo desamparado, mi amado hermano, ni simiente que mendigue su pan. Y como siempre me gusta mucho el coro de Gali: te lo devolverá con creces el diablo, ¿verdad? Esa es su canción de ella. Me vas a devolver todo lo que me quitaste, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando viene el tiempo, nunca te amargues con Dios de lo que le pudiste haber dado a Dios. Nunca. Sino sencillamente espera en Él. Y vas a ver si ese Dios justo, ese Dios que no, hermano, definitivamente ese Dios que no se queda con nada, ese Dios precioso te va a recompensar. Nunca lo hiciste por esperar la recompensa, porque lo hiciste por amor. Pero como Dios es bueno y no se queda con nada, Él dice la Biblia que es remunerador de los que le buscan. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Acuérdense que la Biblia dice que hay tiempo de sembrar. Usted no determina el tiempo de la siembra. ¿Qué dice el proverbio? Siembra, 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 pon tu pan sobre las aguas, y a su tiempo, ¿qué dice? Volverá, volverá, volverá. Lo que sí te garantizo es que definitivamente tu simiente, tus hijos, están siendo garantizados a través de la siembra que tú estás dando, a través del amor, del esfuerzo, del trabajo que tú estás dando para el Señor. Ama al Señor. Y yo te digo una cosa: no lo amemos solo en el tiempo de la abundancia. No seamos buenos adoradores cuando la billetera está llena de dinero. Atrévete a adorarlo sin que haya ni siquiera moneditas dentro de la bolsa. ¿Me entiendes? Porque entonces tu adoración no está condicionada, sino que tu adoración, amas a Dios todo el tiempo de tu vida. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a ese Rey precioso, bendito. Dios nos quiere alrededor de su presencia. No huyas como Jonás, porque vas a hacer quebrar el barco y te van a tirar a las aguas. Te fuiste en barco, te van a regresar en un pez. El que tenga oídos oiga. Nosotros no nos podemos huir a lo que Dios quiere hacer. Amén.
Se fue en barco y regresó dentro de la barriga de un pez. Mire, eso como que le dijera el Señor yo digo, tiene razón de haberse amargado. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que adoraba al Señor, era un hombre que, híjole, ¿quién no hacía para Dios? Y en lugar de irle bien, le estaba yendo peor. Pero lo más tremendo fue que se amargó contra Dios. ¿Y sabe qué le digo a Dios? Señor, pero ¿y por qué? Y dice que él miraba hacia la casa de los impíos y miraba que el impío prosperaba. Él en su carrito que ya hasta pabellón tenía las llantas, va, porque los moscos y los ponchaban, una vez iban, hermano, hasta cubiertas tenía, va, porque, y mientras que el otro en flamantes vehículos. Dice, eso ni pena pasa, dice Asaf. ¿Y sabe qué dice? Mis pies estuvieron a punto de resbalar. Y es cierto, hermano. Yo no sé si estamos en el aire, pero es cierto. De ver cuánto se roban en el gobierno, ¿ah? Y de ver cuánto roba la gente en el gobierno. Puchica. Es increíble. Es increíble. Y tú lo miras. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo estará aquí el asunto, va? Yo te busco, yo te adoro, yo me entrego, yo me santifico, Padre, yo. Y en lugar de ver prosperidad, como que veo más, cada vez veo menos. Papito lindo, ¿de qué se trata esto, va? Pero dice que un día decidió irse a la casa del Señor. Y cuando estaba entrando a la casa del Señor, consideró cuál sería el final de ellos. Y entonces él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo. Mire, por más, ¿cuánto podrá uno vivir gozando el dinero? 100 años, pongámosle 100 años. Pero un día él dejará de gozarlo, aunque sea multimillonario, porque ya su cuerpo, su salud, qué sé yo, muchas cosas ya no le van a permitir disfrutarlo. Claro, por más. Dice que, no sé si Luis estaba diciendo de que están buscando la manera que el hombre pueda vivir 180 años. Están buscando la forma, ¿va?, de cómo trabajar en la humanidad para que la humanidad viva más, pero por más. 1000 años un día se terminarán, siempre va. Pero imagínense, incrementar más la vida para pecar más. Pucha, incrementar más la vida para buscar a Dios, pues estaría bueno, ¿va? Pero incrementarla para seguir viviendo una vida toda lejos de la presencia de Dios, hermano. Por eso bien dijo el salmista, va, más vale un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos.
está en la presencia de Dios, es lo más hermoso que puede haber. Dios te ha levantado como una alabanza y una adoración. Adóralo, 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 adóralo. Qué rico es buscar a Dios en tanto que Él puede ser hallado, en tanto que Él está cercano. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te damos gracias. Queremos acampar donde está tu tabernáculo santo. Queremos acampar alrededor de tu tabernáculo, de tu presencia, Señor. Queremos ver cada mañana, ver levantarse, no el sol que los ojos humanos ven cada día, sino ver el sol de justicia. Ese sol de justicia que en sus alas traerá salvación. Tu palabra dice que saldremos de esta tierra y saltaremos como becerros de la manada, papito lindo, al encuentro con el amado. Gracias te damos, Señor amado. Haznos como esos hombres entendidos en los tiempos. Señor amado, hazme entender este tiempo, Padre. Hazme entender este tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, no quiero huir de tu presencia como lo hizo Jonás. No quiero, Señor, comprar una barca, un pasaje e irme lejos huyendo de tu presencia. Porque bien dice tu palabra, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Espíritu de Dios, no queremos como ese Adán escondernos de tu rostro, sino antes bien queremos acercarnos a tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay paz. Enséñanos a amar tu presencia, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos. Sí, Señor. ¿Quieres adorarlo por un momento? ¿Quieres adorarlo aunque no puedas entender cómo Pablo podía entender los propósitos de Dios metido en la cárcel, y que por predicar la palabra fue a parar a la cárcel? Lo golpearon, le dieron con varas, rompieron sus espaldas, las hirieron, y a la medianoche estaba cantando himnos al Señor, estaba orando, estaba ministrando al Señor. Quizás has estado pasando por heridas, pero la cárcel y la situación no han podido matar ni encarcelar al adorador que está dentro de ti. El cuerpo quizás estaba ahí metido dentro de la cárcel, pero el hombre interior, el alma, el espíritu de este hombre estaba adorando al Señor. Los presos estaban escuchando, quizás no podían entender cómo un hombre que había sido lastimado, que había sido herido, que había sido vituperado, a la medianoche estaba adorando al Señor. Y de repente la cárcel se estremeció. Porque yo quiero decirte algo: la alabanza y la adoración romperán las cárceles, y romperán las prisiones, y romperán los ambientes en donde el enemigo te quiere encerrar. Pero ese poder que tiene la alabanza y la adoración en tu vida van a romper los ámbitos espirituales, van a romper en el nombre de Jesús los ambientes de oscuridad y de tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, rompe con la alabanza, rompe con la adoración, rompe los ámbitos espirituales.
Pon música en tu casa. Alaba al Señor en el nombre poderoso de Jesús, y permite que a través de la alabanza se rompan los ámbitos espirituales. Yo vengo a bendecir tu vida en el nombre de Jesús, y le pido al Dios Altísimo que ponga en nosotros un espíritu de alabanza y adoración, y que la podamos ofrecer acampando alrededor del tabernáculo de la presencia de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Recibe. Quizás no puedas entender plenamente el momento que puedas estar viviendo, pero Dios te dará sabiduría y entendimiento, como se lo dio a Elías, como se lo dio a la mujer de Sunem, como se lo dio a Isaac, como se lo dio a muchos en la Biblia, que tenían que conocer el tiempo, porque hay tiempos de sembrar y hay tiempos de cosechar, hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír, hay tiempos de dispersar las piedras, hay tiempo de conjuntar las piedras. Todo tiene su tiempo debajo del sol. En el nombre poderoso de Jesús, dale gracias al Rey, bendice su nombre, adóralo, 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 bendícelo. Bien dijo aquel hombre, ¿no hemos de bendecir también a Dios en medio de la necesidad? ¿No hemos de adorarlo también en medio de los momentos difíciles? ¿No hemos también de cantarle a Él? Contaban acerca de un misionero que lo iban a ejecutar juntamente con su familia por ser cristianos. ¿Se recuerda usted ese testimonio tremendo, verdad? Y cuando iban a matar a la familia y le dijeron al ministro si él también negaba a Dios, el niño le dijo al padre, no seas cobarde, no vayas a negar al Señor Jesús. Y ejecutaron a su familia, lo ejecutaron a él. Pero ese niño pudo decirle al padre, Padre, no seas cobarde, no vayas a negar a Jesús. En el nombre de Cristo. Nos pedían oración por misioneros que están en los países, hermano, del oriente, misioneros que han tenido que pagar con su propia vida la promulgación, la predicación, el mensaje de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos. Enséñanos a adorarte en todo tiempo. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Levantamos un altar de adoración alrededor de tu tabernáculo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor, dale gracias al Rey, dale gracias al Rey. Gracias al Rey. Dale gracias al Rey. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos. Sí, Señor. Como decía la pastora, conozco que todo lo puedes. Ponle nombre a tu prueba. En el nombre de Jesús. Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi provisión. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi sanador. Jehová es mi refugio. Jehová es mi esperanza. Jehová es mi estandarte. En el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, papito lindo. Gracias. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Rey. Y bendice su santo nombre. Porque nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En el nombre de Jesús. Hay una luz que está brillando. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. No lo dejemos de amar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El enemigo nos quiere alejar de la presencia de Dios, porque siempre ha sido el interés de Él que la humanidad esté lejos de la presencia del Señor. Pero el Cristo de la gloria y el Padre y Espíritu Santo nos acercan a su presencia en el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo te va a inquietar. Y quizás en los momentos de más prueba es donde más necesidad vas a sentir de buscar más de Dios. Y indagar y preguntar en lo profundo de tu corazón: ¿qué quieres tú, Señor? Así como Pablo, metido en aquella habitación por 3 días, completamente ciego. ¿Qué quieres que haga, Señor? En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Llévanos en el nombre de Jesús a nuestros hogares. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, les anunciamos que hay venta de tamalitos. Que Dios bendiga a los hermanos.